Hola, bienvenido nuevamente a Fisiología con Pablo. Hoy te quiero presentar el potencial de membrana y potencial de acción. Quiero agradecerle a toda la gente que siempre me escribe por todo el apoyo que recibe este proyecto y este canal y los mensajitos lindos que me mandan. Me ayudan un montón a seguir produciendo estos videos y seguir dándole para adelante. Y quiero decirle gracias especialmente a Jorgito, mi profe de fisiología, que siempre me enseña algo nuevo y se lo dedico en este día, ya que es el Día del Maestro. Se producen potenciales eléctricos a través de casi todas las membranas celulares del cuerpo humano. Tenemos principalmente lo que son las células nerviosas y todo el tejido nervioso, así como también el tejido muscular. Estos van a generar distintas interacciones generadas por iones que van a modificar el líquido que existe entre ambos lados de la membrana. Entonces, de esta forma se permite generar la transmisión de señales. Ahora vemos cómo sucede esto. Además de estos tejidos excitables, también hay otras, como lo son las células ciliadas del órgano de Corti, también las glándulas o los macrófagos, que estos no necesitan potenciales de acción grandes, sino que van a ser cambios locales que ahí se produce una respuesta celular. Por ejemplo, la liberación de distintas sustancias o la acción correspondiente de esa célula. ¿Qué tenemos que tener en cuenta del potencial de membrana? Primero, la definición la podemos decir como la diferencia de cargas entre ambos lados de la membrana. En este caso representé una célula de color blanco con una membrana de color amarillo. Tenemos cargas positivas y cargas negativas, tanto dentro de la célula como fuera de la célula. Podemos observar que hay cargas positivas denominadas por el sodio en el líquido extracelular y cargas positivas dentro de la célula, las cuales van a ser principalmente el potasio. Esto no significa que afuera no haya potasio ni dentro de la célula no haya sodio. Esto indica más bien una proporción. Y en cuanto a las cargas negativas, podemos encontrar principalmente al cloro en el líquido extracelular y las cargas negativas dentro del líquido de la célula, en el líquido intracelular, va a estar dado por los aminoácidos. Entonces, cargas positivas fuera, cargas positivas dentro, lo mismo pasa con las negativas. Se genera el potencial de membrana por una diferencia de cargas, es decir, afuera hay cierta carga positiva, mientras que dentro de la célula existe una carga negativa. Ahora lo vemos en más detalle. Acá lo podemos observar que el sodio, en cuanto al líquido extracelular, va a ser 14 veces con una mayor concentración en lo que es el líquido extracelular que en el intracelular. Pasa de una forma similar, pero en sentido contrario en cuanto al potasio. Es decir, hay una mayor concentración de este ion en lo que es el líquido intracelular. Podemos observar que también existen otras cargas positivas y otras cargas negativas, pero estas dos van a ser las que más nos importan para este video y para entender estos conceptos. Bien, entonces podemos decir que el líquido intracelular va a ser un ambiente negativo, mientras que el líquido extracelular significa que es fuera de la célula, el cual va a ser más positivo que el intracelular. En cuanto a las fibras nerviosas, o sea, los axones de las neuronas, la diferencia entre las cargas de afuera del líquido extracelular con las cargas de adentro, el líquido intracelular, va a ser de menos 70 milivoltios. Entonces, estos menos 70 se van a deber a una diferencia de cargas.
a ambos lados de la membrana. El potencial de membrana en reposo de las neuronas lo vamos a poder denominar así cuando no se genera un impulso nervioso, cuando no hay una transmisión de un impulso nervioso. Este va a ser de menos 70. Recalco este menos. Es negativo el líquido intracelular en relación al extracelular. ¿Cómo se mide esto? O sea, ¿cómo es que llegamos a saber que es de menos 70? Bueno, tenemos un microelectrodo, el cual es introducido dentro de la fibra nerviosa, que mide la carga positiva. Por otra parte, en el líquido extracelular o fuera de la membrana, tenemos el polo negativo y mediante este artefacto sabemos de cuánto es la diferencia de voltaje. Pero, ¿cómo es que se genera un potencial de membrana negativo? Bueno, esto va a estar dado por el transporte activo de iones. Esto que lo habíamos visto en el video pasado. Si no lo viste, te lo dejo acá en recomendados. Principalmente va a estar dado por la bomba de sodio-potasio. Esta bomba lo que hace, primero que nada, gasta ATP, va a tener una actividad basal, está constantemente generando este intercambio. Es la salida de 3 sodios, es decir, 3 cargas positivas, y la entrada de 2 cargas positivas. Entonces, salen 3 positivas, pero entran 2 positivas, hay menos una carga en el líquido intracelular. Entonces, de esta forma se lleva al potencial de membrana a un estado negativo. A esta bomba se la puede denominar como electrogénica justamente por esto. Genera diferencia de cargas a ambos lados de la membrana. Gráficamente podemos ver acá cómo el potencial de membrana en reposo va a estar dado por distintos iones. En este caso el de potasio, si solamente se lo considerara al potasio solamente y no al resto, podemos observar estos circulitos grises van a ser las proteínas transportadoras, proteínas de los canales de potasio que generan la salida o el ingreso del mismo. Si solamente se considerara al potasio como el único que sea capaz de generar el potencial de membrana en reposo, vamos a observar que el valor es de menos 94. Si a su vez a este axón, a esta fibra nerviosa, le agregamos la interacción con el sodio, el potencial de membrana es de menos 86 milivoltios. Hay una difusión de potasio y una difusión de sodio. Pero si a su vez consideramos la actividad intrínseca de la bomba sodio-ATPasa, vamos a encontrar que el valor definitivo es de menos 90. Esto se da por la difusión de potasio a ambos lados de la membrana, así como también la difusión del sodio a ambos lados de la membrana. Pero dijimos que siempre va a tener una actividad basal la bomba sodio-ATPasa, que envía el sodio hacia afuera y el potasio hacia adentro. Si se tienen en cuenta entonces estos 3 factores, el potasio, el sodio y la actividad de esta bomba, el potencial de membrana va a ser de menos 90, que en este caso sería medido en un músculo esquelético estriado. Bien, y acá puse este cuadrito como para diferenciar los diferentes potenciales de membrana de reposo según el tipo de célula. No va a ser el mismo del músculo estriado esquelético que de una neurona. ¿Qué es un potencial de acción? Un potencial de acción es un cambio rápido en el potencial de la membrana, el cual se va a extender a lo largo de toda la célula excitable, ya sea músculo, fibra nerviosa o cualquier otro tejido excitable. Este va a comenzar con un cambio súbito desde el potencial de membrana negativo hacia los valores positivos y nuevamente va a terminar con la carga negativa dentro. Esto lo vamos a poder ver en más detalle en la siguiente filmina. Este potencial de acción va a tener distintas fases. En el potencial de acción tipo vamos a encontrar principalmente estas 3. La fase de reposo,
que es denominada como fase 4, que es aquella fase en la cual el potencial de membrana está en reposo. Es decir, acá no está actuando un potencial de acción. Si lo podemos decir de otra forma, es que la membrana va a estar polarizada. Es decir, es de menos 70, siempre y cuando estemos hablando de una fibra nerviosa, porque variaba según el tipo de célula. Luego tenemos una fase de despolarización denominada como fase 0, que acá es donde empieza, por así decirlo, el potencial de acción. Por eso es denominada como 0. En esta fase, la membrana se hace muy permeable a los iones de sodio, generando el ingreso de los mismos. Esto va a llevar al potencial de membrana a más 35 milivoltios. Por último, tenemos una fase que es la denominada fase de repolarización, que es la última fase de este potencial de acción, que es denominada como fase 3. ¿Por qué salta del 0 al 3? Porque la fase 1 y fase 2 corresponden al potencial de acción del músculo estriado cardíaco. Lo doy como un dato, no es importante que se sepa ya en este momento, pero doy la explicación. En esta fase de la repolarización se van a cerrar los canales de sodio y se abren los de potasio. Entonces sale potasio desde la célula hacia el líquido extracelular y se lleva nuevamente a valores negativos. En este gráfico lo vamos a poder observar de una mejor manera. Aquí podemos observar un potencial de acción tipo, en el cual tenemos la fase 4, que es la denominada fase de reposo, la cual se encuentra en valores negativos, menos 70, siempre y cuando estemos hablando de una fibra nerviosa, ¿no? Entonces, fase 4, fase de reposo. Acá llega un estímulo nervioso, por ejemplo, y se produce la apertura de ciertos canales de sodio. Esto lo que genera es la despolarización de la membrana. Es decir, entra sodio a la célula, entran cargas positivas, generando la despolarización de esta membrana. Tenemos una parte denominada como sobreexcitación o también como overshot, que es el punto por encima de 0. Acá tenemos el pico, que en este punto del potencial de acción se cierran los canales de sodio, es decir, no sigue entrando carga positiva, sino que se van a abrir los canales de potasio. O sea que va a salir carga positiva desde la célula hacia el líquido extracelular. Sale carga positiva, devolviendo el potencial de membrana a valores negativos. Esta fase de hiperpolarización puede estar presente como no, siempre y cuando se genere un nuevo potencial de acción o no. Es decir, que si dejamos a la membrana que vuelva al estado de reposo, esta fase ocurre la hiperpolarización de la membrana. Pero si nuevamente llega un estímulo y se genera un potencial de acción, la hiperpolarización no va a existir. Por lo tanto, no se la considera como una parte vital del potencial de acción. Hablando en más detalle sobre los canales de sodio activados por voltaje, podemos observar. Esto es una proteína canal, una proteína transportadora, la cual tiene un dominio extracelular y un dominio intracelular. Vamos a tener dos compuertas, las cuales van a permitir el ingreso o el no ingreso de, en este caso, el sodio. Si está la membrana en reposo, es decir, de menos 70, esta compuerta se va a encontrar cerrada, es decir, no permite el ingreso de sodio. Ahora, si comienza a elevarse el potencial de membrana, es decir, en menos 69, esta compuerta comienza a abrirse, la cual se va a mantener abierta hasta que llegue a más 35, que era este pico que nombrábamos recién del potencial de acción. Es decir, que se mantiene abierta desde menos 70 hasta más 35.
Una vez que llega a este valor positivo, a este pico del potencial de acción que podemos observar acá, estos canales se van a cerrar por la otra compuerta que es la interna. Hay un cambio conformacional de la proteína, lo cual permite el no ingreso del sodio. Deja de entrar el sodio, básicamente. Entonces, se va a mantener inactiva desde más 35 hasta menos 70. Es por eso de que no se va a poder producir un nuevo potencial de acción hasta que no se llegue a los valores negativos, que eso lo veremos después como periodos refractarios. Hablando particularmente del canal de potasio, tenemos un estado inactivo en menos 70 milivoltios. Acá podemos observar también una compuerta de salida, la cual en reposo se va a encontrar en estado cerrado o en estado inactivo, pero se va a producir una activación lenta a medida de que aumenta el potencial de membrana a valores positivos. Cuando llega a más 35 va a tener una apertura mayor. Lo podemos observar en este gráfico. Acá podemos observar con la línea roja los canales de sodio y con la línea azul los canales de potasio. Channel es canal. Entonces vemos que a medida de que aumenta el potencial de membrana hay una mayor apertura de los canales de sodio, es decir, ingresa el sodio. Pero una vez que llega a más 35, esos canales se van a cerrar, por lo que permiten que no se dé más entrada del sodio. Pero los canales de potasio, a medida que aumenta el potencial de membrana, se van a ir abriendo. Llega un punto en el cual ya estando a valores muy positivos, por ejemplo en más 35, se produce una dilatación máxima de ese canal, por lo que permite la rápida salida del potasio de la célula. Entonces esto hace que el potencial de membrana y el potencial de acción sea muy rápido. Podemos decir de que se da la entrada de sodio desde menos 70 hasta más 35 y la salida de potasio desde más 35 hasta menos 70. ¿Cómo es que se genera un potencial de acción? Bueno, esto se va a dar por un ciclo de retroalimentación positiva. Esto va a ir abriendo distintos canales de sodio, por lo que va a permitir el ingreso del mismo. ¿Cómo es esto? Si partimos de un potencial de membrana en reposo y se da la llegada de, por ejemplo, un neurotransmisor, esto es lo que representa el rayito, esto va a generar una elevación del potencial de membrana, es decir, lo lleva a valores más positivos. Habíamos dicho que si nos acercábamos a valores positivos se abrían los canales de sodio. Entonces, de esta forma se da una apertura de forma abrupta de todos los canales de sodio, despolarizando a la célula. De esta forma se despolariza. Bien, y entonces, ¿cuánta sería la energía necesaria para que se genere el potencial de acción? Si estamos hablando de un axón, de una fibra nerviosa, vamos a necesitar alrededor de 15 a 30 milivoltios. Es decir, que si llega el impulso nervioso y genera un cambio de 15 milivoltios, ya la célula se va a despolarizar toda. Si es algo menor, si es inferior, por ejemplo, de 10 milivoltios, no se va a despolarizar. Entonces podemos decir que de menos 70 y pasa a menos 55, en ese caso se da la despolarización, porque si no puede irse a valores un poco más positivos, como por ejemplo menos 60, pero no generarse la despolarización. Entonces es así que se da. Llega el impulso nervioso, se abren ciertos canales y si es un valor mayor a 15 el del cambio, se da la apertura del resto. Lo podemos observar en la siguiente imagen. Acá tenemos una membrana en reposo, esto sería un axón con
las cargas negativas dentro y las cargas positivas afuera. Es por eso que se dice que está en reposo. Y llega el impulso nervioso a esta parte media. Cuando llega el impulso, se produce la apertura de ciertos canales de sodio, no de todos, de ciertos canales. Entonces, esto va a ser transmitido hacia los polos laterales o hacia los polos opuestos, generando así la apertura de otros canales. Llega un punto que habíamos dicho que era un valor de 15, una diferencia de 15 milivoltios, la cual permite que se abran todos los canales. Es decir, que si este estímulo es muy pequeño, no se van a despolarizar el resto de la membrana. Simplemente se abren estos canales y se vuelven a cerrar. Pero si es muy fuerte este estímulo, si es mayor, si es igual a 15 o mayor, se va a producir la apertura del resto de los canales. Se puede decir así entonces que se da una propagación explosiva de este potencial de acción. Se pueden dar tres consideraciones entonces. La primera es la dirección de la propagación. Esta no va a ser determinada, sino que viaja en todas las direcciones, se aleja del estímulo. Acá veíamos que si se produce en este segmento, se va a alejar la despolarización desde el punto central del estímulo. En cuanto al principio de todo o nada, podemos decir de que una vez que se produce el estímulo que genera el potencial de acción, este no va a poder detenerse. Es decir, que una vez que empieza el potencial de acción, tiene que terminar. ¿Cuándo termina? Cuando la membrana se repolariza. Hablando particularmente de la conducción saltatoria, podemos observar acá un soma o un cuerpo neuronal y su axón correspondiente, su fibra. Vemos estas partes violetas, las cuales van a ser láminas. Estas láminas son denominadas como vainas de mielina, las cuales es un tipo de fingolípido que es producido por las células de Schwann en el sistema nervioso periférico o por los oligodendrocitos a nivel del sistema nervioso central. Nosotros, al tener este fingolípido, permitimos de que no haya una interacción entre los iones a ambos lados de la membrana. Por lo tanto, van a quedar segmentos libres y segmentos bañados en este lípido. En medio de estas vainas de mielina vamos a tener espacios o segmentos libres, los cuales van a ser denominados como nódulos de Ranvier. En estos espacios vamos a poder encontrar lo que son los canales de sodio, los canales de potasio y la bomba sodio-potasio ATPasa. Esto nos ahorra un montón de tiempo, de entre 5 a 50 veces, la transmisión del impulso nervioso, ya que no nos permite el intercambio de iones en este segmento. Por eso se denomina que es una conducción saltatoria. La membrana quiere continuar despolarizándose, pero en todo este segmento no puede hacerlo. Por lo tanto, los próximos canales que se pueden abrir son estos. De esta forma, el impulso nervioso es transmitido de una forma muchísimo más rápida, de entre 5 a 50 veces. También de una forma secundaria vamos a tener una disminución del gasto energético. Nosotros acá, al no sacar iones, vamos a hacer de que se pierdan alrededor de 100 veces menos iones. La bomba sodio-potasio ATPasa va a tener una menor actividad. Y por último, la repolarización de la membrana es mucho más rápida. Esto nos permite que la descarga de los potenciales de acción y la transmisión del impulso nervioso sea mucho más rápida y eficiente. El último concepto que quiero aclarar es sobre el periodo refractario. Es aquel tiempo en el que no se puede generar un nuevo potencial de acción. Esto se debe a la inactivación de los canales de sodio, a la inactivación de los canales de potasio o a la inactivación de ambos. Entonces, no se puede generar un nuevo potencial de acción. El periodo refractario puede ser de dos tipos. El periodo refractario absoluto, en el que por más intenso que sea el estímulo, no se puede generar un segundo potencial de acción. Por así decirlo, la membrana no puede escuchar
ese estímulo y por lo tanto no se va a poder generar un segundo potencial de acción. Y luego está el periodo refractario relativo, que es aquel tiempo en el que se puede captar estímulos siempre y cuando sea supraumbral. Acá viéndolo de otro modo, tenemos el potencial de membrana en reposo, llega un estímulo, por ejemplo un estímulo nervioso, que produce la apertura de ciertos canales de sodio y llega a un punto en el que se da la apertura del resto de los canales y la despolarización de toda la membrana. En todo este segmento es denominado como periodo refractario absoluto. En dicho periodo no se va a poder captar un estímulo. Por más fuerte que sea, si supongamos que llega a cabo un impulso nervioso, no va a poder ser captado por la membrana. Por así decirlo, es como si no lo escuchara. Ocupa toda la fase 0 y parte de la fase 3. Y por último está el periodo refractario relativo, que es aquel periodo, es aquella parte de tiempo en la cual la membrana de la célula puede captar ese estímulo nervioso o ese estímulo en particular y generar un nuevo potencial de acción. Entonces, de esta forma, acá no se puede generar un potencial de acción, tampoco lo puede escuchar, y en este periodo sí es capaz de captar ese estímulo. Por lo tanto, después sí generar un nuevo potencial de acción, salteándose la etapa de la hiperpolarización. Hay que observar que es un tiempo muy corto lo que es el potencial de acción. No es algo que dura mucho, sino que es de aproximadamente 2 a 4 milisegundos. Eso sería todo. De bibliografía utilicé el Tratado de Fisiología de Wheaton and Hall, la 14ª edición. Eso sería todo de mi parte. Muchísimas gracias por tu atención. Si te gustó el video, déjame un like y déjame un comentario, ya que eso me ayuda a seguir y me ayuda a posicionar en YouTube. Y eso sería todo de mi parte. Muchísimas gracias por estar del otro lado de la pantalla.